Muchos apostamos a que el mal gobierno haría que los mexicanos votaran por un cambio de rumbo. No fue así, no fue así. No digo que haya sido una elección legítima y honesta, no. El triunfo del oficialismo es ilegítimo en el sentido de que fue una elección de Estado con una inequidad impresionante. Empezaron 3 años antes las corcholatas, tapizaron el país con recursos, a partir de recursos pues, públicos o de dudosa precedencia. Díganme de dónde sacaron para tapizar el país con la imagen, si eso estaba pues prohibido, ¿no? Y por supuesto que las autoridades electorales no supieron detener eso. El presidente fue pues, el candidato de facto, usó las mañaneras como fuente de propaganda a favor de su candidata y en contra del otro. De hecho, insisto, fue el candidato de facto. Usó para descalificar, incluso dio a conocer datos personales y una cantidad de mentiras tremendas. Por cierto, lo que dice en la mañanera López Obrador ya nos costó perder el panel del maíz transgénico, porque lo que dice ahí es oficial, no puede negarlo, pero eso parece que a las autoridades electorales les pasó de noche y no supieron aplicar. Pero lo más fuerte fue que tiene un ejército de prácticamente 30,000 personas que son siervos de la nación, que van entregando programas sociales, van pasando y les van diciendo, ya sabes a quién se lo deben al presidente, cosa que está prohibido por la Constitución y cosa que es mentira, porque lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y además les decían que si ganaba la oposición, perderían sus programas sociales y en algunos casos hasta les pedían la copia de la foto del voto. Eso lo sabemos, etcétera. Hubo casillas zapato como 1,700. Ya vimos cómo incluso en una casilla salieron planchadas. También es cierto, la oposición no cubrió las casillas que debía, ¿no? Eso también es lastimoso porque la sociedad civil hubiera podido apoyar a cubrirlas. Pero en cualquier caso, hay un resultado ahí y tiene que ver con el peso que vale el dinero en efectivo. Yo le llamo el síndrome de Avelina que hubo acá. Avelina es la alcaldesa de Acapulco, tiene el 70% de reprobación en su municipio, la gente no la quiere y sin embargo ganó la reelección por amplia mayoría. ¿Cómo te explicas eso? Pues en buena medida obviamente la oposición cometió errores y tendrá que pensar qué hacer, cómo reconstruirse, pero es esto. Y además, pues López Obrador gobernó en la borrachera, gastó todo, usó los fondos para contingencias financieras, tomó los fideicomisos hasta el de enfermedades catastróficas, el Fonden, el fondo de desastres, todo, hasta le dio una mordida a las Afores y ahora van por el Infonavit. Eso también es cierto, pero viene la cruda porque no puedes mantener ese nivel de gasto y más en un país que no está creciendo por las tonterías económicas de ellos. Pero bueno, el caso es que ellos ganaron una elección y tuvieron un resultado holgado en estas condiciones que les digo. Pero tuvieron el 54% para diputados, no el 74% que tienen en la Cámara. Eso se lo regalaron autoridades electorales que violaron la Constitución. De una manera grotesca. Una, porque en el INE cambiaron la correlación de fuerzas con estas tómbola que hicieron, pero era totalmente controlada porque tomaron el comité de evaluación y pusieron quintetas totalmente cargadas del oficialismo. Los cuatro que salieron en esto donde salió, en este cambio donde salió Córdoba, Ciro Murayama, etcétera, los cuatro que nombraron nuevos, que nombraron en esta tómbola con las cartas marcadas, todos votaron a favor de la sobrerepresentación. ¿Y qué les digo del tribunal? Donde quisieron trabajar siempre inconcluso. Es de 7 y trabajaban 5 porque ya tenían la mayoría del oficialismo y les puso el soborno por escrito, porque en la reforma judicial venía por escrito que su mandato pasaba hasta el 2027. Y ya vimos por este gran investigación que hizo Loret ahí en Latinus, donde se dan una vida de reyes como magistrados del tribunal. Pues bueno, se las alargaron hasta el 2027, ¿no? Por eso tuvimos este retroceso dándoles una sobrerepresentación, por eso ilegítima. Por eso son la espuria mayoría calificada. Y la mayoría calificada que tenían, así la consiguieron. Con esta captura, con esta violación grotesca de la Constitución de las autoridades electorales, que ninguno se atrevería a presentarlo esto que hicieron en un foro académico, porque es una vergüenza. Pero
la mayoría calificada en el Senado la consiguieron corrompiendo, ¿no? Ya sabemos que un día antes de la votación de la reforma judicial le quitaron las órdenes de aprehensión a los Yunes. ¡Qué casualidad! Compraron a los dos senadores del PRD en las rebajas de agosto y luego compraron a la Cintia López Castro, dejándonos sin representación a los ciudadanos. Pero bueno, esas son las traiciones, corrompiendo. No crean que hubo un acuerdo programático ni una negociación abierta, no, fue la corrupción de los otros. Y sí, el DMC que se fue a esconder allá a Campeche por si los Yunes no cumplían, también lo tengo claro, y también con la negociación de las órdenes de aprehensión, ¿no? Bueno, pues ese es la sobrerepresentación que tuvieron en estas elecciones inequitativas, hicieron que desaparecieran o acabaran con el Poder Judicial. Ya tienen control del Ejecutivo, ya tienen control del Legislativo con esta espuria mayoría calificada. Pues bueno, con el Poder Judicial ya sometido, que eso ya es cuestión de tiempo, en unas elecciones que van a ser patéticas, los ciudadanos no van a entender, pero van a ir las clientelas con su acordeón a votar, va a ser casi una interna de Morena, aunque también el crimen organizado tiene clientelas para meterse ahí. Pero murió el Poder Judicial y murieron los contrapesos y se dieron supremacía constitucional, le llaman, es la supremacía de la espuria mayoría calificada. Y por cierto, ¿quién puso a los coordinadores parlamentarios? Pues los puso el que está en Palenque, que manda desde las sombras, la verdad, porque la mano peluda no se olvida. Mira, ¿cómo puede decirse que una científica avale absurdos como el del maíz transgénico, que no hubo ni una sola prueba científica, por eso perdimos, además de lo de las mañaneras que les comenté? Pues bueno, el caso es que ellos se ve claramente que hay un maximato 2.0. Eso es la supremacía constitucional, es de quien controla el Congreso. ¿Y quién controla el Congreso? ¿Quién puso a los dos líderes parlamentarios? ¿A quién le responden? Bueno, yo les recuerdo que cuando se votó la Comisión de Derechos Humanos, pues perdió la candidata de la presidenta, ¿no? Entonces ustedes díganme, ¿quién manda en el Congreso? Ojalá, yo quisiera que la presidenta Coná fuera efectivamente presidenta y pudiera decir eso. Ojalá eso lo veamos aquí. Es la gatija, por cierto. El monstruo por ahí anda, pero el monstruo es más bien portado, que es su hermanastro. Es mi perro Shih Tzu, algunos ya lo conocen. Bueno, en fin, pues murió la democracia, es doloroso, porque miren, era como nuestro legado generacional, junto con la lucha de otras generaciones, por supuesto. Pero nuestro legado generacional es: construimos la democracia, una democracia sí imperfecta, sí con errores, con defectos, con contradicciones, con retrocesos en algunos casos ahí que se iban viendo, pero algo que construimos pluralmente y que le cambió el rostro al país. Y que era un espacio en donde íbamos mejorando de alguna manera en cosas. Por ejemplo, en transparencia, en lucha anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy está anegado por decisión de estos que llegaron a combatir la corrupción, pues solo agitan un pañuelito, por todo lo demás está pues peor en muchas cosas. Bueno, se consiguieron cosas importantes que no existían antes en este país. Libertad de expresión y otras cosas que hoy están en riesgo. Nada más vean la cantidad de espacios que se han cerrado en los medios, la cantidad de voces que han silenciado. No, hay un retroceso terrible. Murió la democracia, no le demos vuelta. Tendremos ahora que recuperarla, pero es doloroso porque era como nuestro legado generacional, con estos defectos que les digo, pero eso se corrige también pluralmente. Ahora todo lo echan a la borda. Y las críticas que, por cierto, yo también hacía, y muchos otros, a la partidocracia, a este producto no deseado de la transición democrática, que fue la partidocracia, ¿no? Pues bueno, ahora tenemos la caquistocracia, que es el gobierno de los ineptos. Y si nos quejábamos de las cuotas y los cuates, ahora todos son cuates, pero todos son ineptos, ¿no? No les piden ni siquiera que sepan, ¿no? Todos son cuates y parientes, por cierto. Llegan y tiran el grito en el cielo porque dicen: hay nepotismo en el Poder Judicial por cargos que se obtuvieron por exámenes de oposición, que son difíciles. Y en cambio, hacen como que no hay nepotismo con designaciones de dedazo o a través de las mayorías calificadas que ellos mismos controlan. Es un cinismo impresionante.
Pero bueno, ese es el país que vivimos, pero no hay que cejar, hay que seguir peleando.